Hola a todas, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hace ya algunas semanas tuve la oportunidad de pasar unos días en Brasil, concretamente en el sur, visitando ese maravilloso país que está lleno de sitios preciosos. Pero claro, como aficionada a este mundo de la costura creativa, una de mis visitas obligatorias fue ver tiendas de telas, porque sabéis que las telas brasileñas son espectaculares, tienen unos diseños bastante particulares y quería comprar algunos de estos tejidos. Al final esta visita se alargó porque no fui a una tienda sino a 4 y la verdad que compré un montón de cosas que hoy os quiero enseñar. Así que si queréis ver estas telas brasileñas tan bonitas, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. El primer conjunto de telas que os voy a enseñar son las que yo suelo denominar como telas comodín o telas básicas, porque bueno, vais a irlas viendo, tienen estampados que son muy sencillos de combinar con otro tipo de tela. Traje esta tela en tono verde de lunares, la verdad es que telas verdes tengo bastantes pocas y cuando vi esta tela la verdad que me gustó mucho porque tenía un tono de verde, la verdad que bastante combinable. También traje cuadros que creo que siempre son básicos. Veis que este cuadro es un poquito especial porque en uno de los sentidos hace como unas líneas y le da un toque un poquito diferente. Traje esta tela en tono azul oscuro con un estampadito pequeño, que yo creo que la podemos combinar también muy bien con otros muchos colores. Esta la traje porque veis que tiene un estampado como de una florecita pequeña y una ramita en tostado y me pareció muy bonita para, por ejemplo, el interior de algún neceser. Creo que es un estampado muy romántico y que puede quedar bien. Y luego traje en tonos tostados, por ejemplo, esta, que veis que es un fondo más oscuro con hojitas pequeñas. Esta que compré también en otro color, vais a verla luego, que es un tono como un verde muy clarito y un estampado en marrón. Estas también valen para forros perfectamente. Queremos poner un estampado sencillo, que no sea muy recargado. Este tipo de tela va muy bien. Esta otra, que es bastante similar a esta que os había enseñado. Si bien esta el estampado es en un tono más beige y esta es más blanco. También traje otro cuadro, en esta ocasión en azul, el cuadro de Vichy, que siempre es un básico a la hora de combinar, va a quedarnos muy bien casi con cualquier tela. Este lunar blanco sobre fondo rosa y esta tela rosa de rayas, que la verdad yo creo que deben ser de la misma colección y creo que van muy bien. Esta otra, que es la que os comentaba, os voy a enseñar, que tiene este mismo estampado, ¿veis? Las dos tienen el mismo fondo, el verde clarito, solo que en una el estampado es en marrón y en esta es en un beige muy clarito. Y por último traje esta tela beige con el lunar pequeñito en marrón. Además de esta traje bastante porque, por ejemplo, para la trasera de una colcha creo que es un estampado que va muy bien. Vamos a ver ahora otras telas un poquito más especiales. Por otro lado, traje un conjunto de telas navideñas. Sé que falta mucho, pero cuando las vi me enamoraron por su estampado. Por un lado, traje una pieza bastante grande, creo que es 1,5 metros, de esta tela estampada con las flores de Pascua, que me parece preciosa. Y a juego con esta tela, que seguramente la emplearé para hacer algún mantel o algún detalle grande para casa, compré este panel, que veis que es para hacer un delantal. Viene el delantal, ahora os lo enseño completo, los dos bolsillos y por este lado veis cómo es el estampado con estos Papá Noel tan simpáticos y luego estas tiras que son para hacer las cintas con las que nos podemos atar el delantal. Por otro lado compré esta otra tela que se vende por metros, no es un panel en sí mismo, que son unas telas que luego os voy a enseñar porque traje con otro tipo de estampado, que son como tiras, ¿veis? Son tiras que las podemos ir cortando y, por ejemplo, las podemos utilizar para hacer un camino de mesa, para hacer un mantel individual, para aplicarlo a una toalla, a un paño de cocina. ¿Veis? En este caso es con motivos navideños. Vienen los Papá Noeles y viene esta otra tira más sencillita. Y por el otro lado está doblada a la mitad
es exactamente igual. Esta tira en concreto solo trae estos dos motivos, pero creo que la verdad que es una tela muy bonita y muy original. Os sigo enseñando. E igual que esa tela que os he enseñado de las tiras de los Papá Noeles navideña, compré esta otra que os la voy a ir enseñando, que viene en rojos y azules, que veis que tiene motivos de cacharros de cocina, botes, tazas, jarras y luego con flores. Entonces, este tipo de tira viene, me parece, un total de 10 diseños diferentes, todos, como veis, en una misma gama cromática, que están conjuntados. Lo que se hace es cortarlos y para lo que os decía, por ejemplo, unos paños de cocina creo que van a quedar bien bonitos con estas telas, simplemente cosiendo una cenefa. Y del mismo tipo de tela, en esta ocasión traje un trozo un poquito más grande, compré 1 metro. Esta tira, y muy similar a las que os acabo de enseñar, es esta pieza de tela. En esta ocasión compré 1 metro porque creo que le puedo dar más juego, que veis que vienen unas tiras que son todas con motivos de jardín, pero en distintos tonos. Estas más azules, estas serían más amarillos, los morados, fijaros los verdes. Estas creo que prácticamente todas las tiras son diferentes, o por lo menos están bastante poco repetidas. Pues me estoy fijando, por ejemplo, esta de las jarras es esta misma, ¿no? Y la de los girasoles también sería esta que os acabo de enseñar. Entonces veis que alguna sí viene repetida, pero por ejemplo veis que los girasoles, en este caso el fondo es un color y aquí sería otro. Entonces, bueno, son, como veis, muy bonitas y las podemos usar para infinidad de labores. Y también traje unos paneles, os voy a enseñar uno, compré 2 porque así puedo hacer una colcha de una manera muy sencilla. Fijaros qué dibujos tan bonitos trae ya impresos, que son como bloques que podemos realizar con aplicaciones. La ventaja es que, bueno, como veis ya están impresos y entonces, bueno, simplemente de que se va a tratar de recortarlos y entonces de añadir entre ellos, bueno, pues algunas telas que combinen para ampliar el tamaño de estas piezas y, por ejemplo, en mi caso, realizar una colcha. También traje estas 3 telas que, como veis, combinan entre sí perfectamente, de rayitas en verde y amarillo, las flores y la tela lisa. Creo que son súper primaverales y seguro que las vamos a dar un uso estupendo. Este es otro conjunto de telas que compré, que como veis venían ya así preparadas, os las voy a enseñar. Viene esta que es con motivos de huevos de Pascua, luego un azul liso al tono y esta otra tela que me parece muy bonita con rayitas haciendo como si fuera un cesto porque van entrelazadas en los tonos también de los huevos de Pascua. Y os enseño ya la última montaña de telas que traje. Por un lado tengo estos linos, ¿veis? Este es un poquito grueso, con lo cual para un bolso puede ir bien. Y este otro, que me parece muy original, de hecho lo vendían para hacer ropa, pero yo creo que lo podemos también utilizar para cualquier proyecto, que es bien bonito. Luego traje esta tela que, bueno, la podía haber mostrado con las que son básicas, pero veis que es un cuadrito que es un poquito especial porque es como en un amarillo y un tostado. Traje esta tela de rayas que me parece súper bonita, con las rayas rojas y en la blanca unas rayas intercaladas. Para combinarla va a ser muy sencillo. Esta otra también que es de rayas, pero de nuevo no es la típica raya blanca y un color, sino que es un tostado claro y un marrón. Esta otra tela, que fijaros qué bonita es, con los detalles de costura. Voy a ponerla así para que veáis. Por ejemplo, trae la cinta de medir, un alfiletero, una aguja enhebrada. Me parece una tela muy bonita que la vamos a combinar bien con alguna de las que ya os he mostrado. Esta tela que me pareció espectacular, muy alegre, al combinar un cuadro de Vichy en un color turquesa con estas macetas de margaritas y las abejitas. Creo que es muy original. Traje
este lunar, que es una tela en un marrón bastante potente, y un lunar tostado, un beige clarito. También creo que la podemos combinar y sacarle mucho partido. Esta tela, que vais a ver qué original es, son de las que aquí llaman impresas en láser, me parece. Fijaros que lo que está impreso es como unas trenzas hechas como con un cordón. Fijaros qué original es esta tela, seguro que algo bonito podemos hacer con ella. Luego traje esta, que ya le tengo el destino previsto y dentro de poco lo veréis en el canal, que es una tela un poquito gruesa. A ver si os la puedo mostrar aquí. Son todas de algodón, por si me preguntáis. Todas las que os he enseñado, algodón 100%. Pasa que hay algunas que son un poquito más gruesas que otras. ¿Veis? Y tienen estas bandas en un rojo llamativo y en crudo. Esta tela, que es de las básicas, en un color, bueno, un rosa así apagado, un poquito subido, y un topito muy muy chiquitín. Estos cuadritos que me parecen ideales. Esta tela, que yo traje de España una muy similar, porque eran como bloques ya hechos. Y fijaros esta también, qué bonita es. La tenían en varios colores, pero esta combinación del rosa y el verde fue la que más me gustó. Y luego traje un par de telas en verde, que como os comentaba es el color que menos tengo, porque además con los verdes sucede una cosa, hay mucha gama de verdes. Los verdes, como con los azules, hay muchísima más variedad que si hablamos de rojos o de rosas. Entonces estos dos me gustaron, creo que los podemos combinar bien. Y traje por último esta tela con esta florecita estampada, que me pareció ideal, incluso por eso estaba esta aquí, porque a lo mejor incluso para combinar estas dos puede ir bien. Y esta otra tela, veis que es un rojo con el estampado también en rojo, en dos tonos de rojo, un poquito más oscuro y un poquito más claro. Como veis, he traído un montón de telas y espero que dentro de nada las veáis todas en próximos proyectos. Espero que os haya gustado las compras que he realizado y nos vemos en el próximo vídeo.